Bueno, estamos en tiempo porque llevamos ese retraso de 1 hora que habíamos previsto. Y vamos con la última mesa. La mesa que se refiere a la utilización de la analítica en el paciente cardiorrespiratorio, ¿no? Y aquí tenemos a dos ponentes. Tenemos al doctor Fernando Ayuso Batista, que es el subdirector asistencial de la EPS de Andalucía. Bueno, Fernando sí que se puede encuadrar dentro de esos diplodocus que decía Fernando Rosell de la emergencia, ¿no? Es una persona con experiencia de toda la vida, es el actual secretario de emergencias también de las EMS y sin duda uno de los valores más importantes de la medicina de emergencias, ¿no? Va a ser el primer ponente y el segundo será el doctor José Álvarez Franco, que es el director médico del servicio 061 de las Islas Baleares, que nos hablará de los marcadores bioquímicos en la muerte biológica. Sin duda algo muy interesante, una iniciativa excelente, ¿no? Y que todos queremos oír. Fernando Ayuso nos hablará de la experiencia que tiene la EP en el manejo de la analítica en las emergencias cardiorrespiratorias. Muy bien, pues muchas gracias, Edicio, por tus palabras. Lo de diplodocus lo tomo como un piropo, no podía ser de otra manera. Y bueno, darte las gracias a ti y a Simon, a Siemen y a Samuel, porque bueno, organizar esto no es fácil. Traer aquí a esta jornada a personas y a directivos de todos los servicios de emergencias del país no es nada fácil. Y hombre, sobre todo la intención que se lleva con eso, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues exportar el uso del analizador, que aquí en Samus llevan tantos años utilizándolo y que tan buenos resultados ha dado. Y yo creo pues que hay que poner en valor este tipo de iniciativas. Luego, en la última diapositiva mía, le voy a hacer una proposición deshonesta a Siemens, así que espero que estén atentos. Y bueno, quiero felicitar a los ponentes que me han antecedido, a Yolanda y a Silvia, porque realmente se ven muy ilusionados en el proyecto que estoy llevando adelante y os animo a que sigáis. Nosotros empezamos así hace unos pocos de años, ahora os contaré. Y bueno, ahora pues tenemos el bioanalizador implantado en todas las unidades. Eso es algo que pasará sin duda en vuestro servicio. Y a Carmen del Pozo exactamente igual. Estáis llevando una labor pues que vale la pena, ¿no? Y me ha encantado el proyecto que tenéis de formación del personal, que además es lo primero que hay que hacer, formar a la gente para que sepa el dispositivo con el que se enfrenta, ¿no? Luego me ha gustado bastante lo de los ecógrafos. Nosotros en Andalucía estamos implantando ya los ecógrafos en los equipos aéreos y ojalá y pronto lo tengamos también en los equipos terrestres. Y eso es algo pues, que tiene que estar implantado en absolutamente todos los servicios de emergencia. Y no debería ser el futuro, sino que debería ser el presente. Y ya no me enrollo más. Así que bueno, yo os voy a contar un poco la historia de EPES con el manejo del bioanalizador, ¿no? Entonces, bueno, comentar un poco los recursos, como los tenemos nosotros distribuidos, lo que es la atención extrahospitalaria a la emergencia en Andalucía. Nosotros como empresa pública de emergencia sanitaria disponemos de 30 unidades móviles, de 5 helicópteros, aparte los ECAS, que son los equipos de coordinación avanzada, que tenemos 5, más algunas unidades de soporte vital básico. Bueno, nosotros nos dedicamos a gestionar la emergencia, a gestionar los centros coordinadores y somos los que gestionamos también la asistencia aérea, ¿no? mediante el transporte. El resto del territorio andaluz que no cubrimos nosotros se cubre a través del Servicio Andaluz de Salud con los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, que son los servicios de urgencia y de atención primaria, que cubren las zonas a las que nosotros no llegamos, aunque todo el territorio andaluz se cubre mediante el transporte aéreo durante el periodo diurno, ¿no? Aquí lo tenemos en este esquema, o sea, la zona de cobertura terrestre de 061, aunque yo os digo que mediante los equipos aéreos cubrimos todo el territorio andaluz. Los centros coordinadores de urgencia y emergencia, nosotros tenemos 8 centros coordinadores. Nosotros estamos diferenciados de 112, aunque hay una integración plena entre las 2 centralitas de coordinación. Nosotros tenemos 8 centros coordinadores que se encuentran
dispuestos como un centro virtual único, es lo que nosotros llamamos el sistema en red. Entonces todos los centros están interconectados y cuando, por ejemplo, en un centro coordinador pues hay una saturación de llamadas, esas saturaciones de llamadas se desvían a otros centros coordinadores y desde otros centros coordinadores se atienden esas llamadas aunque sean de otras provincias. ¿Vale? Bueno, nosotros llevamos utilizando el sistema de bioanalizador, pues empezamos a pilotarlo alrededor del año 2000. Lo que pasa es que su implantación plena no llega hasta el año 2018, después de varias intentonas. Ahora lo vais a ver en una diapositiva donde pongo un poco el histórico, ¿no?, de intentos de ponerlo en marcha y tal, hasta que al final se ha instaurado plenamente. Bueno, los parámetros analíticos que incluye nuestro bioanalizador, que creo que es el que tenemos todos, pues son estos que aquí veis en esta diapositiva. Aquí he traído una fotografía donde podéis ver, pues, bueno, dónde lo tenemos ubicado, lo tenemos metido en un cajón, dentro de una especie de maletín y tal, para que de alguna manera esté aislado. ¿Vale? Los profesionales se le ha hecho un plan de formación a todos los profesionales médicos y enfermeros, para que de alguna manera, bueno, cogieran lo que es el manejo del bioanalizador y el manejo de los parámetros que nos aporta. Bueno, aquí he traído algunas diapositivas donde se ve, bueno, pues cómo se debe de utilizar ese bioanalizador, desde la extracción de sangre, con esa jeringuilla que lleva incorporada, de acuerdo con las tarjetas que utilizamos para ponerlo en marcha, el papel impreso de la analítica. ¿Vale? Ahí hemos medido el tiempo que tarda en facilitar los resultados el bioanalizador, que creo que esto es una cosa importante para conocer en su manejo. Por ejemplo, este analizador que nosotros tenemos, pues el tiempo total en darte el resultado de la analítica son 3 minutos 35 segundos. Bueno, que realmente, hombre, no es mucho tiempo. O sea, tú puedes sacar una muestra de sangre y mientras realizas la asistencia o el traslado del paciente al hospital, pues el analizador te da los resultados. Bueno, uno de los inconvenientes más importantes que nos encontramos en Andalucía, y bueno, yo que soy de Córdoba, pues podéis imaginar el tema de las temperaturas, ¿no? Porque sabéis que tiene un rango de temperaturas el analizador, porque en principio va entre 15 y 30 grados, ¿no? Y en Córdoba es muy habitual pues estar fuera de ese rango de temperatura, ¿no? Es muy típico pues en verano pasar incluso de los 45 grados, o sea, que os podéis imaginar, ¿no?, las complicaciones que eso nos trae. Aquí os traigo una fotografía de la historia clínica informatizada que nosotros tenemos. La historia clínica informatizada que tiene EPE la lleva trabajando desde hace cerca de 20 años. Precisamente en esta sala donde estamos ahora mismo, el compañero que la desarrolló y que la inició, que es Rafa Muñoz, que está aquí, que ha venido conmigo de Andalucía, pues puso en esta misma sala, le contó al resto de compañeros de otros servicios, pues esa historia clínica informatizada. Entonces la historia clínica que nosotros manejamos a través de una tablet, pues tiene incorporada lo que son los parámetros, los resultados de la analítica. Esta historia clínica informatizada es capaz de integrar los datos que se pueden, los datos que se pueden enviar desde el bioanalizador. Lo que pasa es que eso no lo tenemos resuelto. O sea, tiene la capacidad de integrarlo, pero lógicamente el bioanalizador tiene que ser capaz, pues, de poder enviarnos esos datos, ¿no? Y que en la historia clínica digital se recojan de manera automática, ¿no? Nosotros llevamos 4 tipos de bioanalizadores, o sea, lo que es la medición general que he presentado, de gasometría, parámetros de electrolitos, de hemoglobina, etcétera, o sea, el EPOC que he enseñado. Podemos medir también troponina, podemos medir también dímero D y podemos medir el INR. Pero ninguno de esos parámetros se integran de forma automática en la historia, y eso nos handicap, lógicamente. ¿De acuerdo? Porque hay que escribirlos de forma manual, los parámetros. Entonces, bueno, eso es un reto que tenemos por delante y, lógicamente, bueno, pues ahí están las empresas que llevan los bioanalizadores, pues tendrán de alguna forma que darle una solución a este tema, ¿no? El marcador de la troponina T y del dímero D los incluimos hace
hace poco más o menos un año o poco más de un año en nuestros equipos móviles. La troponina T, la verdad es que aporta muchísimo, porque el hecho de llevarla en la UBI móvil y en el helicóptero permite una detección temprana del infarto agudo del miocardio, de acuerdo, identificando pacientes con un riesgo elevado de mortalidad, y en un tiempo de 12 minutos, que es el tiempo que tarda en realizar la analítica, y cuando nos aparecen valores por encima de los 50 nanogramos, pues son datos muy predictivos, altamente predictivos de mortalidad a largo plazo de pacientes, de este tipo de pacientes cardiológicos. ¿De acuerdo? En cuanto al libro D, que con el mismo dispositivo, cambiándole la tarjeta, el mismo dispositivo nos puede dar también el libro D. Lo que realizamos con él es una exclusión de pacientes que pueden tener trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Tiene un tiempo de medición de 8 minutos, ¿de acuerdo? Y reduce la necesidad de pruebas de imagen a pacientes con sospecha de estas patologías que hemos comentado. En cuanto al coagulómetro, el Coagucheck permite la determinación del tiempo de protrombina, permite también medir el tiempo de tromboplastina parcial, y bueno, es un elemento pues que hemos incorporado también a nuestras unidades asistenciales. Y esta es la evolución de nuestro proyecto con el bioanalizador. Empezamos a hacer un pilotaje en el Servicio Provincial de Almería en el año 1999. En el año 2003-2004 volvió otra vez a hacerse otro pilotaje, y al final se acabó dejándolo por falta de consumo, por falta de uso de los profesionales. Se volvió a retomar en el año 2011 mediante analizadores portátiles en los 8 servicios provinciales, y no concluyó el proyecto, o sea, por falta de uso, ¿no? Y hasta que en el año 2018 no se introdujo dentro de los objetivos de la empresa, y de alguna manera, bueno, pues se obligó a los profesionales como objetivo que era, ¿no?, a utilizar el bioanalizador, pues no se ha conseguido un uso razonable de este dispositivo. ¿De acuerdo? En el año 2019 ya está totalmente implantado, y en el año 2020 pues se consolida el objetivo, y ya os digo, con los 4 analizadores que he comentado anteriormente. Bueno, aquí os traigo algunos datos. Este dato, por ejemplo, del año 2018, son los objetivos del bioanalizador en patología EPOC y edema agudo de pulmón en las diferentes provincias de Andalucía, donde damos, bueno, pues de datos como por ejemplo en el Servicio Provincial de Córdoba con un uso de un 53,70%, ¿vale? Estamos hablando de pacientes críticos, o sea, pacientes con EPOC y edema agudo de pulmón que han sido tratados y trasladados por equipo de emergencia, ¿vale? Y entonces se utilizó, pues ya os digo, en Córdoba por encima del 50%, pero luego, sin embargo, hay provincias por donde el uso es muchísimo menor, ¿no? Con una media en Andalucía de un 27,28%. El objetivo del año 2019 también entró, y aquí os traigo resultados de objetivos del bioanalizador en ese año, donde pasa exactamente igual. Hay mucha disparidad entre una provincia y otra, y tenemos datos, pues como por ejemplo en Cádiz por encima del 50%, o en Málaga, y hay, por ejemplo, otras provincias donde no se llega ni al 10%. Entonces, también os digo que aquí hay una dificultad a la hora de registro de datos, ¿vale? Porque no todo el mundo escribe en la historia clínica informatizada los datos de la analítica. Porque hay profesionales que, con esto de que el traslado es rápido, pues imprimen la analítica, y entonces lo que hacen, pues esa analítica impresa la entregan en el servicio de urgencia y no recogen los datos en la historia clínica informatizada, por lo cual estoy seguro que hay muchísimos pacientes con analítica pues que se pierden, ¿vale? Bueno, pues en el año 2019 el objetivo general en Andalucía se acercaba casi al 30% de los pacientes que eran asistidos y trasladados por equipo de emergencia, ¿vale? El objetivo del año 2020 también está. Aquí pongo una comparativa del nivel de objetivos del año 2018 al año 2020,
bueno, aunque los resultados, yo digo, siguen siendo dispares entre unas provincias y otras y entre un año y otro, realmente, pero bueno, hay una tendencia al alza del uso del bioanalizador. Aquí os traigo un gráfico donde hemos recogido el porcentaje de pacientes trasladados por equipo de emergencia con analítica hecha. ¿Vale? Y estos datos son del año 2020. Entonces los resultados entre unas provincias y otras, como os vuelvo a insistir, son dispares, pero bueno, hay provincias donde pasamos de un 12% de los pacientes en general, o sea, de todos los pacientes, ¿de acuerdo?, que el equipo traslada. Y aquí lo he clasificado por patologías. Durante el año 2020 también, la patología donde más analítica se hace es la patología neurológica, sobre todo en alteraciones del nivel de conciencia, seguido por la patología cardiológica. En la patología cardiológica, el diagnóstico que más abunda a la hora de hacer analítica es el síncope, es donde la analítica se hace, seguido por la patología respiratoria. ¿De acuerdo? Están recogidos también en los objetivos del año 2021. Y bueno, y aquí en esta diapositiva he querido representar algo que nos da una información de manera indirecta, que es el gasto de fungible, ¿vale? El gasto de fungible, de alguna manera, es donde se ve lo que realmente se gasta, aunque posiblemente haya muchas tarjetas que se desechen, ¿no?, por cuestiones de la temperatura y tal, que de alguna manera no lleguen a darnos resultados. Pero bueno, vemos de alguna manera un dato indirecto del uso que se da al bioanalizador. ¿De acuerdo? Y además aquí incluimos una comparativa de lo que es el EPOCAL con el analizador de troponina, el número D y el INR. Como dato general del uso del bioanalizador, estos datos están extraídos de la historia clínica informatizada de la que hablaba antes. En el año 2020 hay 1.575 casos recogidos, ¿vale? De los 22.400 pacientes que se atendieron con código 35, esto nos da un 7% de pacientes en el año 2020. Código 35 son los pacientes que se asisten y se trasladan por equipo de emergencia. O sea, un 7% de los pacientes han sido atendidos con bioanalizador. ¿Vale? Son cifras realmente mejorables, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. En cuanto a la ventaja del bioanalizador, bueno, es un instrumento esencial para la medicina de emergencia, esto no hay ninguna duda, no creo que nadie lo cuestione ni nadie ponga esto en duda. Es un elemento pues, que nos añade parámetros metabólicos a los parámetros clínicos del paciente, permite administrar, por ejemplo, bicarbonato si el pH está por debajo de 7,20, incluso las dosis de bicarbonato a pautar, cosa que sin el bioanalizador, sin esos gases, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Nos da marcadores precoces en pacientes en shock y nos puede indicar pacientes que tengan una necesidad inmediata de transfusión sanguínea, de la misma manera que nos aporta también parámetros predictores de mortalidad y de evaluación de respuesta a la intervención. En cuanto a las ventajas del bioanalizador, que lógicamente también las tiene, lo que hablábamos antes de las temperaturas extremas, ya que el rango pues, de temperatura para trabajar con él pues, es pequeño, ¿no? Por eso, bueno, pues hay que llevarlo en la nevera en verano, tampoco sin pasarnos de frío, incluso meterlo dentro del calientasuero en invierno, sin pasarnos de calor. Bueno, a veces ocurre que no hay disponibilidad de fungible, eso a nosotros cada vez nos pasa menos, incluso yo diría que hoy en día no nos pasa, pero sí que es verdad que al principio pues ocurría, ¿no?, que no había disponibilidad de fungible y había veces pues, que iba a hacer una analítica y no había. Bueno, lo de los traslados cortos al hospital, pues sí que es cierto que cuando estás a 5 minutos del hospital, pues realmente es que no te da tiempo a hacer la analítica, ¿no? Y eso, bueno, pues es un hándicap, ¿no? Otro hándicap es que no se importan los datos a la tablet. O sea, existe la posibilidad de hacerlo, pero de momento no es algo que no se ha llevado a cabo. Y es una asignatura pendiente y algo pues que tenemos ahí, ¿no? Bueno, en el equipo aéreo, aunque ahí reflejo que no se lleva, hoy en día sí se llevan en el equipo aéreo. Desde hace algo más de un año se llevan los bioanalizadores en el equipo aéreo, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego está el tema de que dice muchos compañeros, y así,
que no cambia las decisiones sobre el manejo de pacientes, pero eso realmente yo creo que es algo discutible, muy discutible, porque yo creo que sí que cambia las decisiones sobre el manejo de pacientes. Os traigo un par de casos clínicos reales donde el uso del analizador ha sido pues, vital para estos pacientes. Por ejemplo, mirar, esta mujer de 70 años con un dolor torácico de características mecánicas de 1 hora de evolución. Se mandó al equipo de emergencia. Esta paciente, como antecedente, era hipertensa, diabética, no insulina dependiente, padecía de dislipemia, con una presión arterial de 200-110. Inicialmente se llegó a pensar incluso que era un ángulo hemodinámico. El electro que se le hace no dice mucho, si acaso unas P algo picudas en V2, V3 y V4, pero el resto del electro no dice mucho. Hizo una racha de taquicardia de QRS ancho no sostenida durante la asistencia y entonces el equipo pues decide trasladarlo. Durante el traslado se le hace la determinación de la troponina T y nos sale una cifra de troponina T de 137, con lo cual a esta paciente se le llevó a la sala de cateterismo directamente con esas cifras de troponina. Se llamó al hemodinamista y fijaros si realmente cambia lo que es la decisión en cuanto al manejo del paciente, ¿vale? Si un paciente con un dolor anodino y con este electro, pues lo dejan en el servicio de urgencia y bueno, igual entra como una P2. Y fijaros el cambio, ¿no? Teniendo la determinación de la troponina T. Este otro caso fue una mujer de 75 años llamada al equipo de emergencias por una pérdida brusca de conciencia de 2 minutos de evolución, con palidez y sudoración profusa. Cuando el equipo de emergencia llega, la señora está recuperada, pero refiere un dolor subcostal derecho de 12 horas de evolución con tos. Refiere la señora que hizo un viaje muy largo de 12 horas hace 2 semanas. Una señora obesa, padece de hipertensión y tuvo una trombosis venosa profunda en el 2004 que se trató con heparina de bajo peso molecular durante 1 mes y 6 meses anticoagulada. Bueno, pues cuando el equipo de emergencia llega, la señora está con un perfecto estado general, con una tensión arterial de 132/71, una frecuencia cardíaca de 103 y una frecuencia respiratoria de 14. La saturación de oxígeno era del 93% y no tenía edema ni ningún problema en los miembros inferiores. Sí que se oía un crepitante basal derecho con hipofonesis, ¿vale? Este es el electro que se le realiza y en el electro, si os fijáis bien, aparece un patrón ST, S3, S1, Q3, T3, ¿vale? Bueno, pues a esta señora se le hace el dímero D y tiene de dímero D 3,4 microgramos por mililitro. Con lo cual, pues, cambiamos nuestra decisión, lógicamente, de qué hacer con esta señora, porque esta señora está claro que es una paciente crítica con una sospecha de tromboembolismo pulmonar hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Sí que sería necesario para este tipo de pacientes tener en la UNI móvil un ecógrafo para poderle hacer un ecocardio y poder de alguna manera pues afinar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Este estudio me gusta presentarlo porque yo creo que este estudio es un estudio histórico en cuanto a lo que son a lo que es el manejo de los pacientes con bioanalizador. Es un estudio de 2008 publicado en el Critical Care, donde de alguna manera se pone de manifiesto que en pacientes que requirieron asistencia con ambulancias en medio prehospitalario, los altos niveles de lactato sanguíneo se asociaron con mayor mortalidad intrahospitalaria y proporcionaron información pronóstica superior a la proporcionada por cualquier otro signo vital del paciente. Con esto, pues existe realmente la posibilidad de detección temprana del shock y de realizar una reducción prehospitalaria guiada por la medición del lactato. Es un estudio bastante interesante que, bueno, me gusta presentarlo porque realmente fue un estudio pionero en
en este tema que estamos tratando hoy. Bueno, y os presento aquí una pequeña encuesta que he realizado, la traje el año pasado y este año la hemos vuelto a renovar, donde aparecen el uso de bioanalizadores por los diferentes SEM. Vamos a ver, se ha tenido en cuenta que en los diferentes SEM existan bioanalizadores en todos los equipos, ¿vale? Que se haya hecho una formación previa y que se esté usando el bioanalizador. Entonces, con esta encuesta que hemos realizado, pues vemos que solamente hay bioanalizadores en 6 SEM de nuestro país, ¿vale? Hay algunos SEM que sí que es cierto que están realizando pilotaje y lo están poniendo en marcha, ¿vale? Pero eso no lo hemos tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, incluso contando con Ceuta, con Melilla y aquí en Madrid con Samur y Suma, pues yo digo hay 14 SEM que no utilizan el bioanalizador, con lo cual pues nos queda bastante trabajo que hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de ver las conclusiones, quería destacar algo. Mirad, los servicios de emergencia realmente tenemos muchísimos problemas para investigar. Y es algo pues que, bueno, realmente cuesta, ¿no? O sea, cuesta formación que probablemente no se tenga y se investiga muchísimo menos de lo que se debía. Yo en ese sentido quería felicitar a Fernando Monforte, que creo que está ahí, por el estudio que nos ha presentado, porque es un estudio para quitarse el sombrero. Ese tipo de estudios son los que ponen en valor a los servicios de emergencia y a los profesionales de emergencia. Si no investigamos, si no registramos, si no medimos, pues realmente no sabemos cómo estamos haciendo nuestro trabajo y no nos podemos comparar con otros servicios. Con lo cual, pues yo te quiero felicitar, Fernando, porque el trabajo que has hecho es un trabajo muy serio y realmente ese tipo de cosas hace que nos sintamos orgullosos pues, de trabajar en este ámbito asistencial. Y bueno, luego no quería terminar, antes de leer las conclusiones, sin felicitar también al otro Fernando. Esto va de Fernando porque esto... llamarse Fernando no es ninguna tontería. Porque bueno, el trabajo que está haciendo Fernando Rosell con el OSCA, con el estudio multicéntrico de la patología tiempo dependiente y con este otro berenjenal que se ha metido en el trauma grave, yo creo que es algo que tenemos que reconocérselo, porque tener ahí prácticamente a todos los servicios de emergencia del país, eso no lo ha hecho nadie. Nadie lo ha hecho. Y bueno, tiene que venir Fernando Rosell para poner eso en marcha. Y realmente yo creo que es algo que hay que destacar y yo creo que tenemos que seguir por ese camino, Fernando. Así que, nada, ya voy a terminar, que me enrollo mucho. Y como conclusiones, pues nada, comentaros que en este realizamos más de 1000 analíticas al año, sumando todas, ¿no? O sea, la que hacemos con el EPOCAL, la que hacemos con la troponina, con el INR, con el INR, pero lógicamente debemos mejorar porque tenemos datos que pensamos que estamos muy por debajo de lo que deberíamos de estar haciendo, ¿vale? En el año 2020 metimos todos los analizadores, con lo cual tenemos los 4, y eso sí que es, bueno, una buena noticia, y es algo pues, que, bueno, hay que seguir. No solamente son útiles en pacientes graves, eso es algo que hay que tener también presente, o sea que el bioanalizador nos puede aportar mucho en cualquier tipo de paciente. Debemos de hacer una apuesta más radical por la calidad en la primera línea asistencial, y en Andalucía, bueno, ahora que nos vamos a integrar en el SAS, y después de eso vendrá la integración con los VEICU, yo lo que espero es que con el tiempo los bioanalizadores no solo lo tengamos nosotros, sino que lo tenga cualquier dispositivo de urgencia o de emergencia extrahospitalaria. Lógicamente todo esto hace que optimicemos la derivación a los servicios de urgencia, que es como debe de ser, ¿vale? Y lógicamente que se beneficia de esto el ciudadano. Y una cosa, pensando un poco en el futuro, sería útil el bioanalizador, por parte de otros elementos, en la atención domiciliaria en pacientes pluripatológicos. Y en Andalucía ya estamos un poco pensando en eso, de tener unidades que puedan ir a los domicilios a visitar a pacientes crónicos pluripatológicos para hacerles un seguimiento y evitar con esto pues, que haya reingresos hospitalarios y que haya complicaciones de pacientes, bueno, pues, que de alguna manera son frágiles y son vulnerables. Así que nada, dar las gracias a todos los compañeros del 061, que son los que hacen que esto que estamos haciendo y estamos hablando pues sea una realidad.
Y nada, y esta es la diapositiva que le quería que viera Siemen. Yo creo que es un reto esta jornada y el año que viene a final de año podríamos organizar una igual en Andalucía. Y yo creo que además es una cosa muy importante hacer esto, porque yo creo que esto pone en valor el uso de este tipo de dispositivos y de alguna manera pues hacen que los profesionales se animen a utilizarlos, ¿no? Y sobre todo si van personas de otros servicios que te cuentan cosas como lo que nos ha contado Fernando Monforte y te dicen cómo se está haciendo en otro sitio, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias y espero no haberos cansado. ¿Preguntas? Antes de las preguntas, solo comentarte una cosa para la jornada de noviembre. Intentar que no sea el 6 y 7 de noviembre, que es cumpleaños. No, yo comentároslo como aunque ya ha salido en la página del CER, el 6 y 7 de noviembre estamos organizando el 4º Congreso del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar en Mallorca, también presencial. Uno de los responsables va a ser el ponente siguiente, José María Álvarez, que es un poco el organizador a nivel local del Consejo. Este será un congreso multitudinario a todos los efectos y presencial absolutamente. Ya estamos un poquitín hartos de lo que está pasando y ya nos hemos decidido por hacer por primera vez un congreso extrahospitalario absolutamente presencial, ¿no? Un congreso seguro, como así lo hemos definido, todo el mundo vacunado allí y esperemos que en ese momento allí ya sin ninguna restricción y con muy pocos problemas para desarrollarlo. Por lo tanto, que no sea el 6 y 7 de noviembre, estaremos en Palma de Mallorca. Estaremos nosotros. Bueno, y ahora preguntas para Fernanda Ayuso Baptista. Tengo algunas por online. Me dice Pedro Dacal, del 069 de Galicia. Buenas tardes. Me interesaría saber cómo han gestionado el despliegue de la analítica a bordo en la operación EMS, en particular, desde el punto de vista de pesos y centrado, pero sobre todo en lo relativo a las temperaturas a bordo, fundamentalmente en la época estival. Claro, bueno, en la época estival lo que hacemos básicamente es tener el bioanalizador dentro de una nevera y cuando tenemos el helicóptero, que depende de la base, hay bases que están mejor ubicadas que en otras, hay veces que tenemos que utilizar hasta refrigeradores rudimentarios para que lo que es el habitáculo asistencial pues tenga unas temperaturas en las que se pueda trabajar, ¿no? Ya no solamente por el bioanalizador, sino por los profesionales que se suben a bordo, ¿no? Así que no nos queda otra. Dice Amelie del País Vasco. Muchas gracias por su ponencia, muy clara. En general, en el País Vasco la mayoría de los pacientes están atendidos por soportes nivel vital básico. Por ejemplo, tras un síncope. El riesgo de infraclasificación, no objetivar la realidad del paciente, es alto ya que se basan en parámetros hemodinámicos y glucemia. ¿Se han planteado incorporar los analizadores en soporte vital básicos o enfermerizados con interpretación o supervisión por el médico del centro coordinador para minimizar el infratriaje? Gracias. En las unidades de soporte vital avanzado con enfermería se llevan analizadores. Y además en Andalucía hay previsto potenciar los equipos de soporte vital con enfermeros. Y los equipos con soporte vital con enfermeros van a llevar bioanalizadores, sin duda. Y lógicamente son equipos que tienen que estar muy bien interconectados con el centro coordinador y practicar al máximo lo que es la telemedicina. ¿Vale? Pero en el equipo de soporte vital básico, de momento no se plantea. Sería, bueno, un planteamiento futuro. Dice Juan Carlos, me llama la atención como en Málaga, me olvido siempre. Me llama la atención como en Málaga los datos de POCAL son significativamente elevados en empleo de analítica respecto de otras provincias en Andalucía. Felicidades a SACIL y EPES por incorporar en las comunidades autónomas de gran extensión en todas las unidades de seguridad los dispositivos de analítica y ecografía con su formación correspondiente. Un gran avance que redunda en calidad asistencial. Lo de Málaga, si lo quieres un poco explicar por qué se debe. Mira, yo si te digo la verdad no encuentro explicación a por qué hay esa diferencia entre una provincia y otra. Y además viene pasando desde 2018. Entonces pensábamos que con el tiempo iba a haber una mayor uniformidad a la vez que un mayor uso
Y bueno, sí que es verdad que añadió uso, pero muy paulatinamente. Y luego lo de la diferencia entre provincias sigue existiendo. Pues es que claro, te queda la duda de si las provincias que menos se usa, vamos, que tenemos datos de que menos se usa, son datos sesgados. Porque claro, es que es muy típico, o sea, lo de imprimir la analítica y no meter en la historia clínica informatizada los datos. Por eso sería algo pues, que debería ser prioritario para la empresa, que se puedan extrapolar de manera automática, que se puedan integrar, porque se puede hacer, que se pudieran integrar los datos del bioanalizador en la historia clínica informatizada. De la misma manera que, por ejemplo, se integra el electro. Nosotros hacemos un electro con el corpus, el monitor que tenemos, y el electro se pasa al formato de la historia clínica digital, y tú lo tienes dentro de la historia clínica digital. Entonces, de la misma forma, se podía hacer con los bioanalizadores, pero de momento no se puede hacer. Sin comentar que en la experiencia que nosotros estamos implantando ahora esta electrónica en el servicio, que vamos a ir con un poco de retraso, sí tenemos pocos problemas con la incorporación del corpus, pero sí nos está dando también algún problema la integración del analizador. Sí se puede integrar, pero requiere de meter claves, etcétera, etcétera, y es verdad que es un poquitín más compleja para el profesional a la hora de introducirlo, ¿no? Quizás un poco sea que no existe esa interoperabilidad de una manera tan fácil como existe con los monitores, ¿no? Claro, es posible, ¿no? Dice Ricardo Delgado: hola Fernando, enhorabuena por la exposición. ¿A qué es debido la disparidad entre provincias en el uso? Y dice, ¿tiene que ver la disponibilidad de un hospital de nivel 3 cerca o es debido a algún otro motivo? Eso es un factor que podría ser, ¿no? Bueno, podría influir eso. El estar cerca el estar en un área urbana que tenga cerca el hospital, y muchas veces pues no te para hacer el uso de la analítica. Pero bueno, yo te digo que es algo pues, que hay que estudiar. Y probablemente el día que se integre de manera real el bioanalizador en la historia clínica digital, los datos sean mucho más uniformes y nos encontremos con la sorpresa de que se usa más el bioanalizador de lo que nos pensábamos. Pero bueno, es una hipótesis. Pues muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias, Diego. Bueno, la última de las ponencias, previa al debate final y despedidas, la de el doctor José María Álvarez Franco, director médico del 061 de Baleares, que nos hablará, como antes hemos comentado, sobre el interesante tema de los marcadores bioquímicos de muerte biológica y su aplicación a la emergencia hospitalaria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de nuevo pues a Siemens, a Samur, y la verdad que cuando me comentó Hervigio si podía hacer una exposición, una representación sobre lo que era el point of care en emergencias, a pesar de que es un tema bastante recurrente, el tema de la utilidad de estos biomarcadores en el momento de una parada cardíaca, pues sí me parece oportuno pues el exponer un poco lo que ha sido la experiencia en el 061 en Baleares con estos analizadores. Es verdad que somos relativamente neófitos, llevamos desde noviembre del 2019 con ello, y es verdad que el parón un poco que ha producido la pandemia por aquello de invitar la exposición excesiva, etcétera, pues ha retardado un poquillo también el desarrollo. Pero es verdad que se viene utilizando de una forma relativamente frecuente. Digamos que un poco lo que quería reflejar era las conclusiones, las reflexiones en general de lo que nos hemos encontrado en todo el entorno de la parada cardíaca. Quiero decir, ha habido ciertos escenarios en los que sí que se ha utilizado de una forma más frecuente el analizador, como eran sobre todo los pacientes que partían de una asistolia, y es verdad que recogimos un subgrupo de pacientes en los cuales se había realizado un point of care test en los 30 primeros minutos desde el momento en el que se producía la alerta de paro. Es importante porque es uno de las condicionantes a la hora de la medición de todos estos parámetros, así como lo son muchos otros. O sea, es verdad que el tiempo de respuesta es importante, el momento en el que se realiza el análisis, las hemólisis, los diferentes procesos de muerte celular, las reacciones supravitales en general que puede haber. Pero bueno, para nosotros sí que es verdad que llegamos a plantear si realmente esos indicadores, esos marcadores bioquímicos son
útiles para tomar las decisiones in situ, sobre todo en un escenario en el que estamos asumiendo que hay una probabilidad de supervivencia inaceptablemente baja. Vamos a predecir el desenlace clínico de una manera relativamente temprana. Entonces, es verdad que nos lleva un momento, y supongo que es un poquito sobre lo que igual se puede debatir o incluso se puede llegar a polemizar, el hecho de que tengamos que hablar de en qué momento hacemos ese point of care test. ¿Vamos a hacerlo a los pacientes que están en una parada cardiorrespiratoria o vamos a hacerlo a un paciente en el que está muerto e intentamos reanimarlo? Bueno, de aquí parten un poquillo esas son las definiciones que tenemos, ¿no? Y es verdad que la muerte al final es un proceso irreversible y tenemos, pues, por un lado la muerte biológica, que sería la muerte celular en general, y esta va a suceder pues conforme van pasando las horas, incluso los días, y hay un deterioro de las diferentes células. Pero por otro lado tenemos la muerte clínica, donde tenemos un cese de las funciones cardiorrespiratorias, y la muerte encefálica. A ver, al final, la propuesta es, o sea, nos quedamos con que hay unos indicadores que tienen un pronóstico, que indican un pronóstico fatal en el paciente que ha tenido una parada cardiorrespiratoria. Es decir, nos quedamos con eso y ya está, y nada más. O podemos igual retroceder un poquito y intentar averiguar de qué se ha muerto el paciente y si hay alguna otra medida que podamos implementar cuando el desenlace ya es fatal. Quiero decir, no se trata de dejar ahí ya el paciente, certificar la muerte, sino saber si podemos todavía rendir un poquito más con ese point of care. Os comento esto porque es verdad que tenemos una situación, bueno, hay dos órganos cuya disfunción aguda, pues al final supone la muerte súbita en la mayoría de las ocasiones, que son el corazón y el cerebro. Y el resto, pues bueno, es una reacción en cascada que lleva al fracaso multiorgánico. Insisto, nos quedamos solo con eso, ahí se acaba nuestro trabajo. Déjame que haga cierto paralelismo entre lo que es el momento actual. Hasta ahora no hemos hablado de COVID, no hemos hablado del periodo COVID, y yo creo que es una buena herramienta en este momento. Es decir, a día de hoy todos hemos sufrido eso, o sea, digamos, bueno, tenido que ver que no teníamos conocimiento de qué se morían los pacientes, ¿no? O sea, había muchas dudas en el diagnóstico final de esa mortalidad. A pesar de que es un tema muy delicado y muy peliagudo, yo creo que hay que abordarlo al final. Entonces, permitirme eso, o sea, que ponga este pequeño título, un point of care para autopsias. No me quiero meter en la tanatobioquímica, ni mucho menos, o sea, pero para que veáis un poquillo cuál es la secuencia de esos indicadores bioquímicos, lo que sucede después de que una persona muere, por lo menos en los primeros minutos, o sea, por lo menos lo que está referenciado en la literatura. Déjame hacer cierto paralelismo con lo que le ocurrió a Filípides. O sea, vosotros ponéis en San Google muerte súbita y te aparece por ahí Filípides, un aeródromo que corrió desde la planicie de Maratón hasta Atenas y avisó rápido eso, o sea, que avisar dentro de las primeras 24 horas que habían ganado la batalla contra los persas y salvaron a los niños y del saqueo de la ciudad en el momento que ahí, pues bueno, se presenta delante del rey Melciades y muere. Plutarco y Heródoto, o sea, pues se vienen arriba, narran muy bien toda la historia, pero en ningún momento hablan de que se murió Filípides. No hay ninguna referencia a eso, o sea, que fue un golpe de calor, fue un ictus, fue un infarto, bueno, está bien preparado, al fin y al cabo era un guerrero eso, o sea, pues que tenía actitudes. Lo dicho, es muy diferente a lo que hemos vivido a día de hoy. Podríamos decir eso, o sea, de que se han muerto nuestros pacientes. O sea, nos hemos dejado en el domicilio, en la vía pública, y no queda cierta frustración eso, o sea, de no saber qué hay más. Sobre todo en un momento, insisto, en el que los análisis macroscópicos pues se han limitado muchísimo y no veamos ya, pues eso, o sea, todos los análisis histoclínicos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, partía un poquillo de esta reflexión, ¿no? Estamos familiarizados todos con estas curvas del exceso de mortalidad esperada y la confirmada en Baleares. El análisis que hizo Momo para Baleares, son datos ya oficiales, pues establece solamente dos periodos de exceso de mortalidad, uno que son del 26 de marzo al 3 de abril y otro que son solamente 2 días, el 9 y 10 de mayo.
como sabéis, es un intervalo de confianza, 99%, en el que tienen que pasar por lo menos 2 días. Pero claro, te vas a los datos recogidos por el 061 en Baleares y ves que, comparado el 2019 con el 2020, hay, efectivamente, pues hay también sus ciertas curvas. Y esto no nos puede dejar indiferentes. Quiero decir, como servicios de emergencias, no solo estamos para atender al paciente emergente, al paciente de tiempo dependiente, etcétera, sino que también tenemos una función, pues también es un tema muy manido, pero dentro de la salud pública. Quiero decir, si vemos que hay desviaciones, si vemos que identificamos ciertos procesos en los cuales hay una desviación importante, como digo, en esos procesos, pues tenemos que dar la voz de alarma. Y muchas veces seremos los primeros en dar esa voz de alarma, porque al final es verdad que somos el único contacto muchas veces para los pacientes con el sistema sanitario y muchas veces somos el primer contacto para el sistema sanitario. Por entonces, más allá de ir a tratar solamente el paciente emergente, hablemos también de prevención y de promoción de la salud. O sea, anticipemos, veamos si puede haber algún vínculo entre esas alteraciones bioquímicas, que es lo que vamos a hablar hoy, con procesos de salud ya previos, posiblemente, ¿vale? Muchos modelos predictivos se han propuesto, se han hablado ya aquí de algunos de ellos, pero es verdad que todos ellos, bueno, la mayoría carecen de validez externa. Comentaba ahora el doctor Ayuso, pues bueno, al final no todas las comunidades tienen, pues bueno, cada uno hace sus pequeños trabajos. Muchos modelos predictivos que además se basan muchos de ellos en ítems en torno al tiempo de respuesta, pero parámetros bioquímicos incluyen pocos. O sea, pues podemos encontrar el SALT, que incluye el lactato, el NULPLIS, que incluye el pH, el lactato, y además ponen unos valores de referencia, unos umbrales en los que hay mal pronóstico, 7,1 de pH, lactato de 7, etcétera y tal. El CHP, que es otro de París, donde también hablan de un pH por debajo de 7,2. Pero bueno, en principio eso, o sea, si sacáramos todas esas otras variables y nos centráramos solo en lo que son las variables vinculadas solamente a los marcadores bioquímicos, pues bueno, se trata de, hay un trabajo ahí también importante, y se trataría de quitar todo el ruido de las interferencias que podían producir otros factores para diseñar estos modelos predictivos. Fijaros, en nuestro servicio recogimos un subgrupo de pacientes, insisto, desde el año 2019, en noviembre, donde básicamente eran pacientes en asistolia y que tuviéramos conocimiento que se había realizado un point of care test en los primeros 30 minutos desde la llamada. Y ya nos encontramos, eso, o sea, pues, la primera discordancia un poco con lo que dice la literatura. Hay algunos que efectivamente hablan de la edad como un factor que puede tener más pronóstico, o una variable más que incluyen en muchas ocasiones. Pues bueno, nosotros, es verdad que los pacientes que tenían un poquito más de años, pues sobrevivieron más, ¿no? Con todas las limitaciones metodológicas de las que estamos hablando. Se trata simplemente de un análisis descriptivo y donde no están incluidos, pues bueno, todos los modelos de regresión al final para hacer un análisis multivariable, porque entre otras cosas pues tampoco hemos tenido tiempo. Se ha dedicado tanto al momento COVID, pues ha sido realmente difícil proponer investigaciones. Pero es verdad que insisto, podemos ir a encontrar patrones ocultos dentro de esas muertes, esos que podemos saber de ellos. Pues bueno, sí que podemos saber por lo menos los antecedentes personales en muchas de las ocasiones. Y así como está representado ahí, en muchas de las ocasiones sí que había una insuficiencia cardíaca o una hipertensión. Bueno, hasta aquí todo normal. Podemos asumir que pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca, es decir, igual es demasiado ambicioso, pero pues, asumir que unos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca desencadene en un patrón bioquímico concreto cuando ese paciente fallezca, bueno, pues habría que verlo, ¿no? Como os decía, simplemente comparando los pacientes que fueron reanimados y los pacientes que fueron éxitos, es verdad que tenemos una diferencia en cuanto a la glucemia, lo que se comentaba antes sobre las reacciones descargas catecolaminérgicas, esos momentos de agonía, etcétera, en los que es verdad que la glucemia al final aumenta mucho, pero lo normal es que un paciente que tiene ya una muerte, como os decía, biológica, la norma sea la hipoglucemia.
valores más fisiológicos de glucemia sí que se relacionaron aquí pues con una reanimación exitosa. Los valores del lactato, pues bueno, más o menos parecido a lo que está referenciado en la literatura. Es verdad que, por ejemplo, el calcio era discretamente un poquito más elevado en los pacientes reanimados y también tiene su explicación, luego lo veremos. Sobre el potasio, bueno, un poquito, el sodio, el exceso de bases ya se ha comentado también, pero en lugar de un pequeño recordatorio, en general veíamos que es verdad que se habla del pH, del lactato, del exceso de bases, pero sí que es verdad que por un lado llamaba la atención la glucemia, por otro lado llamaba la atención el calcio en esos pacientes, como digo, que presentaban una sistolia y que posteriormente fueron reanimados. Simplemente por hacer un pequeño resumen de lo que fueron ese tipo de pacientes, de los pacientes que finalmente fueron éxitos, fallecidos, había un paciente que resultó positivo para una prueba de detección rápida y donde tenía alterado el proBNP y troponina. Hasta ahí nada más, no podemos sacar más conclusiones, pero bueno, podemos saber todos un poco por dónde va, ¿no? Y en cuanto a los éxitos, es verdad que había pacientes que no tenían antecedentes personales y sí que tenían una tendencia al calcio más alto y, bueno, al final esos estados de acidosis, de acidemia, también. Sin antecedentes conocidos, pues bueno, había también alteraciones en el pH y en el lactato. En la insuficiencia cardíaca, la hipopotasemia era relativamente la norma, lo cual, pues bueno, puede encajar dentro de pacientes que ya llevan de antes tratamientos deplectivos y que posiblemente, pues, no sea ni mucho menos la causa, pero bueno, podemos encontrar igual un patrón también que los relacione. La cardiopatía isquémica, pues alteraciones en el pH, sobre todo eso, o sea, pacientes un poquito acidóticos, y en el caso de que hubo un TEP, pues realmente un PCO2 bajo. Sobre los pacientes reanimados, que esto sí que es verdad que pudimos tener un seguimiento un poquito mejor, bueno, o sea, había uno de ellos que simplemente había un antecedente de hipertensión y prostatismo, otro con un ictus, otro con una neoplasia de pulmón y otro con un shock séptico. Lo dicho, tendencia al calcio elevado, un exceso de bases de menos 6, estos son valores promedios, el pH es relativamente normal y un lactato, pues bueno, ya que avisa que ahí hay bastantes posibilidades de que no salga bien. Pero sí que es verdad que llamar la atención sobre, por ejemplo, la neoplasia de pulmón, porque este sí que tuvo un valor de calcio muy elevado. O sea, sí que es verdad que se desviaba mucho de la norma. Realmente se trataba de un paciente que tenía una neoplasia de pulmón sin antecedentes personales, que había fallecido por un colapso general, pero se descubrió esto y es verdad que parecía que esa neoplasia de pulmón era un secretor de paratormona que al final producía unos niveles exageradamente altos de calcio. Como en el primer abordaje, pues y a veces solamente tienes un intento a la hora de hacer una gasometría, un análisis in situ, pues bueno, pues tienes que desconfiar un poco, ¿no?, cuando tienes valores muy extremos en una analítica. En el caso del shock séptico y de que estuvo relacionado con una gastroenteritis, pues también podemos intuir cuáles fueron las alteraciones analíticas que nos encontramos en ese paciente. Por lo tanto, eso, o sea, sobre todo se trata de partir un poquillo o lanzar este debate, ¿no? O sea, realmente podemos hacer un point of care test en el post-mortem, es decir, van a seguir siendo las mismas causas agrupadas de mortalidad como las hemos conocido hasta ahora, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las patologías infecciosas, o se va a invertir, o de repente eso, o sea, es verdad que tendremos primero las infecciosas, o el cáncer primero. Bueno, pues en esta labor yo creo que eso, o sea, que en el abordaje inicial de muchos de estos pacientes, no sé en el resto de las comunidades, pero en nuestra comunidad, una tercera parte de los pacientes que son éxitos, que más o menos son los 8.200 al año, una tercera parte, de una forma o de otra, acaban cayendo en el 0,61. Quiero decir, no sea solo por una confirmación de éxito, sino también porque hay que tratarlo porque tiene un paciente, o sea, porque hay una situación de periparo o de paro. No voy a decir que vayamos a diagnosticar ni mucho menos canalopatías o pequeñas ventriculares polipomorfas, catecolaminergicas, displasias hemorragénicas, etc.
Pero ¿y si nos estamos pasando por alto problemas como el golpe de calor, que al fin y al cabo el 80% no están diagnosticados? ¿Por qué no les metemos en el recto un termómetro? Pues si tenemos lesiones por frío, anafilaxia, etcétera y tal, posiblemente quiero decir que esos antecedentes sí que estén vinculados a un patrón en la analítica en ese periodo lo más inmediato posible después de la parada cardíaca. Haciendo un recorrido rápido sobre lo que eran los marcadores y recogiendo un poco lo que se dice en la literatura, pues es verdad que dependiendo de los trabajos y de los estudios, hay algunos que hablan de un pH por debajo de 7,1 o de 6,9, pues donde hay un mal pronóstico y la posibilidad de reanimación es ya muy baja. Valores muy extremos ahí, por debajo de 6,8 y 7,8 de pH, pues hablan que son incompatibles con la vida. Es verdad que el pH igual no habría que tomarlo tanto como referencia en el momento en el que